Mi relación con el trago siempre fue una pelea que no sabía cómo ganar. Un día me di cuenta de que no solo era un enredo mío, sino que estaba deshaciendo todo lo que tenía. María, mi mujer, lo estaba pasando mal a causa de mi problema con la bebida. No podía seguir así y lo supe cuando hasta las botellas vacías me miraban con desprecio desde la mesa. Me metí en un lugar raro que llaman anexo, paredes blancas por todos lados y un olor a limpio que casi me daba náuseas. Pero era eso o perder a María para siempre. Allí, entre charlas que nunca entendía del todo y terapeutas que parecían hablar otro idioma, intentaba meter en mi cabeza que el trago no podía ser mi único amigo. Pasaron días y meses, pero salí con las esperanzas de arreglar las cosas con María, y mi casa, que antes era mi refugio, ahora era un lugar extraño. Tocaba la puerta, casi rogando que ella me dejara entrar, y cuando por fin abrió, su mirada ya no era la misma. Me dijo que no podía seguir conmigo, que necesitaba seguir su camino. María me soltó la bomba. Quería el divorcio. Ni siquiera entendía bien qué es lo que estaba pasando y en un principio pensé que era solo una broma. Cuando me estiré para abrazarla y besarla, ella se hizo a un lado y me dijo con su rostro serio que todo había acabado. Y fue allí cuando me cayó el 20, pues lo dicho por mi esposa sonaba a final, a punto y aparte. El nudo en mi garganta estaba más fuerte que nunca. Intenté explicarle que estaba cambiando y había logrado dejar atrás ese vicio que nos estaba arruinando. Pero ella tenía su decisión tomada. Entonces vino el mazazo más fuerte. María me confesó que ya tenía a alguien más. Mis oídos no querían entender lo que escuchaban, pero ahí estaba. Ella había encontrado refugio en los brazos y el amor de otro hombre. Se trataba de mi compadre Andrés, el mismo que compartía risas y cervezas conmigo en esas tardes de fútbol. Ahora compartía algo más con mi esposa. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer salir disparado de mi pecho. Para colmo de los males, estando allí, vi llegar al cobarde de mi compadre junto con un ramo de rosas. Claramente, él no esperaba verme allí y yo tampoco. Él se acercó a mí para darme explicaciones, pero, sin dudarlo, me lancé sobre él para molerlo a golpes. Él tenía buena pegada y fui yo quien recibió una golpiza. Por si fuera poco, mi esposa habló con la policía y resulta que yo había sido el culpable, dizque por alterar el orden. Allí pasé 72 horas de depresión constante, entre hedores a orines y excremento. La rabia y la traición me invadieron. Andrés no solo me daba la espalda, sino que me lastimaba con saña. No entiendo cómo pudo hacerme esto, no éramos compadres. Las lágrimas que intenté contener brotaron sin piedad. Ahora, mi vida se resumía en un dolor que no sabía cómo manejar. Andrés, el alcohol, mi propio yo, todos se habían confabulado para llevarme al abismo, pero no iba a dejar que esta fuera mi historia completa. Aunque las palabras me fallaran, mi determinación de no rendirme, de encontrar un sentido en ese desastre, eran más fuerte que cualquier cosa. ¿Cómo iba a salir de este lío? No tenía idea, pero tenía que intentarlo. Perdí todo en ese divorcio, hasta el techo que algún día me miró hacerle el amor a mi amada esposa. Ahora me encontraba metido en un cuarto que más parecía una caja de cartón en una vecindad que asustaría hasta el gato más callejero. Las paredes apenas eran un pedazo de cartón y el olor a perdición se sentía por todas partes.
sin casa, sin esposa y con los bolsillos más secos que mi garganta después de una noche de tragos, me hallé en una esquina de la ciudad que prefería no conocer. El colchón que me sirvió de cama parecía más un costal de papas que un lugar donde descansar. Las sirenas de la policía y los gritos de la calle se convirtieron en la melodía de mis noches. No había vuelta atrás. Este era mi nuevo hogar. Me resignaba a pensar que todo eso era resultado de mis malas elecciones. En ese ambiente asfixiante, el viejo amigo traicionero llamado alcohol volvió a tentarme. Cada botella era como una puerta de escape temporal de mi realidad. Todos los meses encerrado en el anexo se desvanecieron más rápido que el humo de mi cigarro barato. La rutina del cuarto desolado y la compañía embriagadora de la botella se convirtieron en mi única constante. Entre las brumas del alcohol nació una chispa de rabia en mi pecho. Juré venganza, un deseo ardiente de hacerles pagar a aquellos que me habían arrebatado todo. Andrés, mi compadre y antiguo amigo, y María, la mujer que pensé que sería mi compañera para siempre. Quería que sintieran en sus huesos el dolor que me estaban causando. Quería que padecieran lo mismo que yo estaba sufriendo. Mientras la venganza crecía en mi corazón, cada trago se convertía en una declaración de guerra, un combustible para mi deseo de justicia. Entre las sombras de mi desolado cuarto nació mi plan de venganza. ¿Cómo se venga un hombre como yo con las palabras atascadas y el corazón roto? Eso estaba por verse, pero la promesa de hacerlos pagar estaba hecha y mi corazón, a pesar de sus heridas, latía con fuerza. Entre las sombras de mi nueva vida, empecé a codearme con los malandros del barrio. No es que quisiera, pero necesitaba sobrevivir. Compartir calle con tipos duros y caras tatuadas se volvió mi día a día. Sinceramente no me sentía cómodo, pero al menos había encontrado un rincón donde encajar, aunque fuera entre la mugre y la violencia. Con el tiempo, las pláticas entre trago y trago se volvieron más oscuras. Conté mi historia de cómo la traición de mi compadre y mi mujer me habían arrastrado al abismo. Mi deseo de venganza resonó entre las paredes mugrientas y pronto me recomendaron una solución. Don Artemio, un tipo con conocimientos en santería y artes oscuras. No tenía claro qué buscaba con esto, pero la desesperación me llevó a tocar la puerta de Don Artemio. Su casa era una mezcla de colores fuertes y olores extraños. El hombre, con una barba gris que caía como hilos desgastados, me miró con ojos que parecían leer mi alma. Le conté mi historia, cada pedazo roto de mi vida, y le solté mi deseo de venganza como si fuera una plegaria. Don Artemio escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, y cuando finalicé, sus arrugadas manos tomaron las mías y sus palabras salieron con compasión. Tu dolor es profundo, Daniel, pero la venganza no siempre es accesible en plato frío. A veces necesita ingredientes más oscuros. Me habló de rituales, de caminos que solo los valientes se atreven a recorrer. Me aseguró que su magia podría poner mi vida de cabeza y devolverme lo que me habían quitado. Aunque no entendía del todo, la desesperación y la rabia me impulsaron a aceptar. Don Artemio se convirtió en mi esperanza, en la promesa de un cambio, aunque fuera a través de métodos que no entendía. A partir de ese día, me sumergí en un mundo de velas, humo de incienso y palabras malditas. Don Artemio dirigía la orquesta de mi venganza y yo en mi ignorancia seguía el ritual. No sabía qué estaba desatando, pero en mi desesperación, la venganza se volvía mi única salida.
Fue entonces cuando me dio a Silvio. Sin embargo, las palabras resonaron en mi cabeza como un eco amenazante. Este es Silvio, tu respuesta, pero ten cuidado, cada vez que se vaya contigo ya no puede regresar conmigo. El precio no es dinero, es un acuerdo inquebrantable. Silvio se trataba de una pequeña figura, exactamente un muñeco de aproximadamente 60 centímetros, que en apariencia era inofensivo. Vestía con un pantalón tipo vaquero y una camisa a cuadros, con el cabello corto y peinado hacia un lado. Se convirtió en mi salvación, según don Artemio. No le pregunté más detalles, quizás por miedo a lo que pudiera escuchar, así que solo asentí. Con Silvio en mis manos, dejé el hogar con la promesa de un cambio. No sabía lo que el muñeco traería, pero la esperanza renacía en mí. La única condición era que Silvio ya no podía volver con Artemio. ¿Cómo iba a poder entender eso? No tenía idea. Confiando en el muñeco, decidí poner mi plan de venganza en marcha, así que lo llevé a la casa de mi ex. Dejé a Silvio allí, como un lindo y tierno regalo para cualquiera que lo viera por primera vez, y me alejé. Las semanas pasaron y la vida seguía su curso. Realmente no sabía si lo que me aseguró don Artemio surtiría efecto. No sabía si Silvio me cumpliría. Pero pude sacarme las dudas cuando me encontré con un conocido en común que compartía detalles de lo que ocurría en la casa de mi ex. Ay, híjole cabrón, estuvo bien perro lo que te hicieron. Ese güey de Andrés en serio que no tiene madre. Pero bueno, si te sirve de algo saberlo, se la están pasando mal, dijo el conocido. Yo me hice el sorprendido y pregunté el por qué decía eso. Es extraño, parece como si de la nada hayan enloquecido. Los vecinos han hablado muchas veces a la policía, pues se meten en las casas sin motivo aparente. Cuando les preguntan qué les ocurre, dicen que hay algo en la casa que los persigue. En un principio la gente les creía y entre todos iban en búsqueda de eso que los atosigaba, pero nunca encontraron nada. Se les ha visto intimando en la calle sin importarles quién estuviera presente, como si fueran un par de poseídos. También se les ha visto pelear, y vaya que sus peleas acaban en sangre. Sin embargo, parecieran estar atados, pues han intentado dejarse, pero siempre regresan, siempre lo mismo. Una expresión de sorpresa se dibujó en mi rostro, pero por dentro sonreía. Mi plan estaba saliendo mejor de lo planeado. Silvio, al parecer, estaba tejiendo su propia magia oscura. Un día, una alarmante noticia de última hora opacaba la televisora local y las redes sociales, pues la oscuridad se apoderó por completo de la casa de mi ex. Un crimen impactante salió a la luz, algo que hacía temblar incluso a los más valientes. La pareja que alguna vez abrazó en amor, ahora estaba envuelta en un conflicto mortal. Según cuentos aterradores, se atacaron entre ellos, un baile macabro que culminó en un final trágico, ambos muertos a manos del otro. Al enterarme de aquel macabro acto, sentí una paz interior como hace mucho no había experimentado. Silvio, el muñeco de trapo que llevé como un amuleto de magia oscura, se convirtió en mi demoníaco hacedor de justicia. Las sombras que se proyectaban desde ese muñeco se habían convertido en mi aliado perverso. Sin embargo, lo que yo desconocía era que mis deseos de venganza habían desatado la maldad en su estado más puro y ahora recaería sobre mí. Silvio regresó a mi vida como una oscura maldición que no podía desechar. Pensé que al dejarlo en la casa de mi ex, la pesadilla terminaría, pero estaba equivocado. La oscura sombra que él llevaba consigo se instaló en mi propia morada,
como un visitante no invitado que se niega a irse. Y con él vinieron eventos macabros que dieron vida a mis peores pesadillas. La primera vez que noté algo raro fue una noche tranquila. Las luces parpadeaban y un frío inexplicable llenaba el aire. Me desperté sobresaltado por ruidos extraños, como susurros apagados que venían de todos lados. Silvio, en la oscuridad de la habitación, parecía observarme con sus ojos vacíos, pero quizá esto no fue lo peor. Ver las gotas de sangre escurriendo por su boca me hicieron casi orinarme del miedo. Rápidamente me puse de pie y prendí la lámpara de mi teléfono para ver con mayor claridad, y solo fue para encontrarme con algo más horrible. Alrededor de ese maldito muñeco habían aproximadamente unas 50 ratas. Todas ellas muertas, con diferentes mutilaciones, evidentemente realizadas por unas pequeñas y voraces mordidas que habían sido obra de Silvio. Intenté ignorar esos eventos, pensar que mi mente estaba jugándome malas pasadas, pero las cosas empeoraron. Silvio aparecía en lugares donde no lo dejaba, como si tuviera una voluntad propia. Lo encontraba en la silla del comedor, en mi cama, incluso una vez en el refrigerador. El muñeco, con su presencia inquietante, se burlaba de mis intentos de deshacerme de él. Una vez lo eché al río, la cual servía como cloaca, pero esa misma noche me desperté de madrugada, sintiendo un putrefacto olor a fango y a estiércol. Cuando prendí la luz, habían pequeñas huellas por todas partes de mi habitación, paredes, piso e incluso el techo. Y junto a mi cama estaba Silvio, sentado y empapado completamente con fango, pero sonriente, posando sus ojos en mí. Desesperado, intenté devolverlo a don Artemio, pero cuando toqué su puerta y le conté lo que estaba ocurriendo, él simplemente sonrió y dijo: «Ay, es parte del pacto, Daniel. Silvio no puede regresar a mí. Ahora es tuyo para siempre». Y luego cerró de un portazo en mis narices y me quedé parado frente a su casa sin entender completamente lo que eso significaba. Mi hogar se volvió un escenario de eventos extraños, luces que parpadeaban en la oscuridad, susurros que llenaban las noches y la sensación de que algo o alguien estaba siempre observándome. Silvio se volvió una sombra que no podía sacudir, un recordatorio constante de la venganza que desaté y que ahora me perseguía. Nunca me rendí y de nueva cuenta intenté deshacerme de Silvio de todas las maneras posibles. Lo arrojé a la basura, lo dejé en un rincón oscuro del vecindario, incluso lo llevé lejos y lo abandoné en un bosque distante. Pero sin importar lo que hiciera, Silvio siempre regresaba a mí, como si estuviera unido a mi destino. La historia se enredaba cada vez más y poco a poco perdía la cordura ante la presencia de aquel muñeco maldito, tal cual le sucedió a mi compadre y a mi exesposa. Dejé de comer, incluso dejé de beber, y durante todo el día varias preguntas secuestraban mis pensamientos. ¿Cómo podría romper este pacto si ni siquiera entendía cómo liberarme de la presencia inquietante de Silvio? Pero las respuestas permanecían fuera de mi alcance. La desesperación me envolvía como una sombra y Silvio se aferraba a mi vida como una maldición. Entre sus ojos vacíos y los eventos macabros que traía consigo, la única salida que veía era urdir un plan maldito. Si Silvio era el instrumento de mi propia condena, entonces yo sería quien dirigía esa condena hacia aquellos que me hicieran daño. Mi mente, enredada en una red de emociones oscuras, se fijó en el abogado que ayudó a mi exesposa a quitarme todo. Un hombre que bajo el manto de la ley despojó mi vida de todo lo que conocía.
La venganza de nuevo recorrió mis venas como veneno ardiente, y Silvio, con sus ojos macabros, parecía aplaudir mi decisión. El muñeco se convirtió en mi cómplice, un aliado oscuro que llevaría mi deseo de venganza hacia todo aquel que se haya interpuesto en mi camino. Lo llevé hasta la oficina del abogado, como si estuviera entregando un regalo envenenado. Silvio, con su presencia inquietante, se convirtió en el testigo de mi plan. Dejé al muñeco en la oficina, ocultándolo entre los papeles y carpetas. Silvio, con sus ojos que parecían seguirte en donde sea que fueras, se quedó allí. El abogado, ajeno a la presencia siniestra que ahora habitaba en su espacio de trabajo, continuó con su rutina diaria. Los días pasaron y la vida del abogado empezó a torcerse. Pequeños extraños eventos lo acosaban. Archivos que desaparecían, luces que parpadeaban sin razón aparente y susurros que llenaban el aire de su oficina. Me enteré de los sucesos a través de chismes de vecinos y rumores que llegaron a mis oídos. El abogado, antes respetado y temido, ahora se veía acosado por la sombra de Silvio. Nadie más quería trabajar con él, sus clientes lo abandonaban y la reputación que alguna vez construyó se desmoronaba. Un día, la noticia llegó a mis oídos. El abogado había sido despojado de todo, de la misma manera que él lo hizo conmigo. La venganza, ejecutada a través de Silvio, me trajo una sensación agridulce. Había recuperado una pequeña porción de lo que perdí, pero a un costo elevado. Sin embargo, la victoria se volvió una cadena que mataba el propio infierno que había desatado. Silvio, ahora cargando con la venganza que sembré, seguía a mi lado como una sombra persistente. Intenté alejarlo, deshacerme de él, pero, como siempre, regresaba a mí como un recordatorio de mi maldad. Siempre fui una persona normal, con sentimientos puros ante los demás. Trataba de caerle bien a las personas por mi condición física desde mi nacimiento. Conforme iba creciendo sentí que no necesitaba alguna otra cosa, pues mis padres me dotaron del suficiente amor que una niña podía desear. Sin embargo, por extrañas razones comencé a sentir con el paso de los años que era diferente a las demás personas. Eso me causaba una sensación de inconformidad por haber nacido con esa característica en particular. Tiempo después de mi nacimiento, mis padres, que eran adoptivos, se dieron cuenta que tenía un ojo más grande que el otro. Y con el paso de los años, esa fue la característica que sobresalió en mi persona. Ellos, preocupados, intentaron buscar un remedio, pues temían que cuando tuviera conciencia de mí misma, eso me afectara en mi vida personal. Agradecía sus buenas intenciones, me educaron con mucho cariño y amor, que siempre me consideré con el paso de los años una mujer con excelente autoestima. Tenía buenas amigas con quien convivía, realmente no recordaba que tenía esa particularidad en mi rostro. A veces lo olvidaba porque tenía mis propios intereses que de alguna manera me hacían sentir muy feliz sin necesitar nada más. Al cumplir mis 22 años, algo ocurrió por mi cabeza. Sentí una profunda necesidad de sentir la calidez de una persona. Es decir, deseaba sentirme amada por un hombre que no fuera mi papá. Veía parejas en los parques que expresaban su amor, ocasionando en mi interior un deseo por encontrar a una persona que me quisiera tal y como soy. Sin embargo, no tenía la esperanza de que eso sucediera, porque la mayor parte la vivía encerrada de la escuela a la casa. Y cuando por fin recibí mi título, era lo mismo, pero ahora desde mi trabajo. Miraba a mis amigas con esposo e hijos, algunas conocidas estaban a punto de casarse, y yo jamás había tenido un novio.
No sabía lo que era dar un beso de amor en los labios, ni mucho menos me gustaba oír hablar de intimidad, eso me asustaba. Toda esta situación ocasionó que hiciera uso del internet para tener relaciones virtuales que terminaban siendo fallidas. Sin embargo, me consolaban los textos románticos que los perfiles masculinos me escribían y anhelaba que fueran una realidad. Sentía un profundo vacío en el pecho que no lo podía llenar con el cariño de mis padres, tampoco con mis pasatiempos. Algo necesitaba y eso no lo podía tener. Para mí era imposible. Un día, todo eso cambió. De la nada, apareció un chico en las redes sociales que usaban aquel entonces. Me escribió unas palabras que me dejaron desconcertada y en esos momentos sentí lo que jamás imaginé. Una chispa sacudió mi cuerpo al leer las palabras que me escribía porque estaban llenas de ternura. Hola, yo sé lo que andas buscando. Mi número es 25 56 67 37. Me dijo un perfil de un hombre en un mensaje de texto. Sí, hola, ¿quién eres tú? Le contesté ansiosa. Mi nombre es Luis, ¿cuál es el tuyo? Me preguntó. Lauren, le dije. Ese fue el inicio de una relación a distancia. Intercambiamos números de teléfonos y fotografías que cuando recibió la mía no se sorprendió en nada. Me estaba aceptando tal y como era. Situación que desató en mí una severa dependencia emocional que terminó por convertirme en lo que ahora soy y no me arrepiento. Al paso del tiempo nos conocimos en persona. Él se portaba muy lindo y tierno en toda la extensión de la palabra. Para mí era el hombre perfecto y realmente yo me sentía muy enamorada a tal grado de no imaginar mi vida sin él. Sus palabras y acciones demostraban que en verdad me amaba y aunque mis padres no lo aceptaron con buenos ojos en un principio, decidimos vivir juntos. En esos momentos me sentía la más dichosa y feliz, no me hacía falta nada en la vida, tenía a Luis a mi lado y lo amaba más que a mí. Me demostraba demasiado afecto y en la intimidad fue increíble. Me enseñó a ser mujer, siendo el primer y único hombre en mi vida. Realmente pensé que su amor era sincero, sin saber lo que iba a suceder tiempo después en que apareció ella en nuestras vidas. Mi primo regresó a vivir a casa de sus padres, que se encontraba a unos cuantos metros de la mía. Traía consigo a su esposa Nayeli, con quien tenía un hijo pequeño de 2 años. Ambos parecían una pareja estable, perfecta, que no tenían problemas, pero la verdadera situación fue muy diferente, que hasta la fecha para mí es una tortura recordarlo. Luis socializó perfectamente con ellos, parecía muy amigo de mi primo, quien tenía el mismo nombre. Ambos encajaban en todo y llegué a pensar que mi esposo quería ser como él. En ese entonces conocía perfectamente a mi familia. Por desgracia, aquel primo tenía fama de ser mujeriego y con esta, su segunda esposa, no fue la excepción. Con el paso del tiempo, mi relación comenzó a fracturarse. Salió a relucir la verdadera personalidad de mi esposo, que no me gustaba para nada. Su personalidad fue convirtiéndose un poco agresiva, con actitudes impulsivas y se enojaba todo el tiempo. Sentí que nuestra vida juntos estaba pasando por severos problemas y aunque ya teníamos un hijo, eso no marcaba la diferencia. Quise sobrellevar la situación, pero una chispa de furia y coraje se iba acumulando en mi pecho, a tal grado de que por las noches al dormir, imaginaba a través de mis sueños que yo castigaba a mi esposo y eso me daba mucha satisfacción. Al pasar el tiempo sucedió lo previsto. Mi primo conoció a otra mujer, dejando a su esposa y ahora 2 hijos abandonados.
En esos momentos noté que Luis comenzó a interactuar mucho más con Nayeli, pero no le daba importancia porque yo misma le ofrecí mi apoyo por la situación que estaba pasando. Sentía mucha pena y al mismo tiempo comprendía sus sentimientos de mujer, pues se veía que quería bastante a mi primo, sin saber que eso no era realmente cierto. Lo raro de todo era que cuando cruzaba palabras con ella, miraba en sus ojos algo de desprecio. Dejaba mostrar una envidia incontrolable y en otras ocasiones parecían unos celos acumulables que salían echando chispas por sus ojos. Después de 2 meses, ella se fue de la casa de mi primo a vivir con sus padres. Miré a mi esposo muy acomedido, ayudándola a trasladar sus cosas en el coche que habíamos comprado. Desde ese momento fue su taxi personal. Según Luis, ella le pagaba por cada uno de los viajes, pero algo me decía que iba a suceder una gran sorpresa. Rumores no se dejaron esperar. Llegó hasta mis oídos que mi esposo tenía una relación con Nayeli. Fue tan increíble que para nada le di credibilidad a los chismes. Al contrario, yo confiaba con los ojos cerrados. Porque él, seguro de sí mismo, siempre lo negaba todo y terminaba enojándose conmigo. ¿Cómo crees los chismes que andan diciendo?, decía muy seguro mientras se desataba una discusión más. «Dicen que andas con ella, ¿es cierto?», le preguntaba con insistencia. «Ya te dije que no, piensa lo que quieras». Se enojaba, dejándome con la palabra en la boca. Con el paso del tiempo todo comenzó a empeorar. Sus actitudes cambiaron, tenía un humor excesivo y su mente parecía muy ausente. Llegaba tarde del trabajo o salía con el auto sin que me dijera dónde. Fueron situaciones que comenzaron a inquietarme a tal grado de confirmar mis sospechas. Sin embargo, no sabía quién era esa mujer que me estaba arrebatando lo que más amaba en el mundo. Por las noches, nuevamente soñaba sombras y entre ellas mi esposo Luis de la mano con alguien más. Por más que intentaba ver quién le sostenía, no veía nada y solo despertaba sudando en todo mi cuerpo. Miraba entonces que él seguía despierto con el celular. Le preguntaba qué estaba haciendo, pero solo me respondía de mala manera, diciéndome: «¿Qué te importa? Ya duérmete». Sus palabras me herían en lo más profundo de mi ser. Sentí que mi vida se iba apagando al mirar su celular que vibraba constantemente. «Ay, ¿con quién estará platicando?», me preguntaba, sin poder conciliar el sueño. En el mundo no había hombre más cínico que él. Sabía que me estaba haciendo daño y eso jamás le importó. Pero en el fondo de mi corazón, nunca imaginé la ira que se iba formando al sentirme herida por mi esposo infiel. Los días y las semanas pasaron, entonces todo fue empeorando, sus llegadas tarde y sus salidas recurrentes cada fin de semana. Veía en sus ojos la imagen de otra mujer y sus estados románticos en WhatsApp lo delataban por completo. Ya no tenía dudas, Luis tenía un amante, pero jamás hubiese imaginado con quién me estaba engañando. Y eso fue lo que desató todo lo que ya no pude controlar, pero que no me arrepiento ni me arrepentiré jamás. Un día, mis emociones estaban a punto de estallar. Ya no podía con esa carga en mi alma y decidí encarar la situación. Veía la actitud de mi esposo cada vez descarada. Él mismo no negaba la existencia de otra mujer, por lo que había llegado la hora de decir su nombre. Con mensajes de texto a su celular, le pedí un lunes por la mañana hablar cuando llegara a casa. Él sabía perfectamente que la situación ya no podía continuar así, porque era obvio que ya no iba a poder seguir ocultando su infidelidad. Así que pasó lo que tenía que pasar, y esa misma noche todo salió a la luz.
De su boca reveló el nombre de la mujer que era su amante y para mi sorpresa no lo podía creer. Era la misma persona que yo le tenía consideraciones por haber sido parte de mi familia. Mi esposo tenía una relación con Nayeli, a quien negó desde un principio, diciéndome que estaba loca por pensar mal de esa mujer, que era solo una víctima de la infidelidad de su propio marido. Recuerdo aún sus palabras que me hirieron muy en el fondo del pecho, a tal grado que las pupilas de mis ojos se dilataron y un deseo insaciable de venganza nació desde mis entrañas. Quise salir corriendo para buscar a esa mujer, pero él me detuvo, diciendo que la amaba y que se había enamorado de ella. Llorando, me suplicó que entendiera sus sentimientos hacia su amante, situación que me causó una herida más profunda porque me di cuenta que mi matrimonio había terminado. Pasaron los días y no tuve el valor para decirle que se fuera de la casa, pero me di cuenta que nunca logró dejar a su amante. Al contrario, se aferró mucho más a ella, pero al mismo tiempo se justificaba diciendo que aún me seguía amando. Una noche antes de dormir, miré que usaba su teléfono hasta muy tarde. Al acercarme sigilosamente sin que se diera cuenta, miré que platicaba con ella. En ese instante él se quedó profundamente dormido con el chat abierto, pero mi corazón terminó roto como un cristal al ver el amor que se tenían el uno con el otro. Sintiéndome cada vez peor, me fui al baño a echarme agua en el rostro para limpiar cada una de mis lágrimas que se derramaban por mis mejillas. En esos momentos, la luz del baño comenzó a parpadear sin razón lógica y de momento la lámpara se apagó. Al darme la vuelta, allí en la puerta había una sombra de pie que se movió lentamente hacia mí. Asustada intenté gritarle a mi esposo que estaba dormido, pero la voz no me salía de la garganta. Entonces, como pude, extendí mi mano hacia el apagador de la otra lámpara y cuando encendí la luz, allí en el espejo había una mujer dándome la espalda. No podía creer lo que estaba mirando. De pronto, el espejo comenzó a fracturarse a la mitad y salí corriendo del baño para refugiarme en las cobijas. En ese instante, el teléfono de Luis comenzó a vibrar de una manera extraña y su galería se abrió de golpe, dejándome ver una fotografía de él y su amante en la intimidad. Una chispa de energía me sacudió de los pies a la cabeza a tal grado de querer golpear a mi esposo con un jarrón de vidrio mientras dormía. Sin embargo, algo ocurrió que me dejó sin poder moverme por unos segundos. Una voz llegó hasta mis oídos que decía, ¡mátalo! Era como si mi cuerpo estuviese recibiendo órdenes de alguien dentro de mi cerebro. A punto de golpearlo en la cabeza con la plancha, me detuve por unos segundos dudando de mis acciones. Pero en el fondo sentía ese coraje atorado al recordar la fotografía de su celular. Decidí castigarlo, así que en el momento que sostuve la plancha para golpearlo, él abrió los ojos preguntando, ¿qué está pasando? Y una lágrima se derramó en mis ojos. Entonces comenzó a enojarse, diciéndome en la cara que mejor prefería irse de la casa porque la situación ya había empeorado. Al ver su decisión por marcharse, corrí a sus pies para suplicarle que por favor no me dejara, que pensara en la familia que habíamos formado. Sin compasión ni sentimientos, solo dijo unas palabras que me hirieron en lo más profundo de mi ser. Mujer, así soy, no voy a cambiar, mejor cada uno por su lado. Al escuchar esas palabras, comencé a sentir que algo se movía desde mis entrañas y subía hasta mi cabeza. Era como un calor que me quemaba por dentro y salía disparado por las pupilas de mis ojos.
Miré la imagen de Luis que estaba acompañado por aquella sombra negra que había mirado a través del espejo y en segundos se disipó en el espacio. Era como una señal que me hacía saber que aquella conducta infiel de mi esposo iba a ser castigada. En esos momentos un aire caliente sopló junto a mi rostro y el coraje que tenía atravesado en mi garganta comenzó a debilitarse. Con una sonrisa en mi rostro, limpié mis lágrimas, volviéndome a recostar en la cama. Luis me miró desconcertado y al ver que no dije una sola palabra, volvió a acomodarse para dormir. Si quieres que sigamos, no voy a cambiar. ¿Me entiendes? Susurró en mi oído izquierdo mientras me abrazaba y tocaba con deseo de hacer el amor. Con mi mente divagando solo le contesté, sí, está bien. Respondiendo a sus caricias llenas de hipocresía, me tocaba con deseo y yo le respondí de la misma manera. Esa noche me entregué, pero en mi mente crecía cada vez más aquella furia que no podía controlar, haciendo que mi piel se erizara en su totalidad. Luis pensó que estaba haciendo bien su trabajo en la cama, pero la energía que emanaba en mis entrañas era producto de la ira acumulada. A la mañana siguiente era domingo, todo estaba normal, sin reclamos ni reproches. Me levanté y preparé el desayuno mientras él se quedaba en el móvil. Ignoré sus acciones y fui a la cocina para calentar el almuerzo. Miré que salió de la habitación bañado y perfumado. Le pregunté que a dónde iba y solo me contestó, si ya lo sabes, ¿para qué me estás preguntando? Con una mueca burlona, tomó un poco de café y salió de la casa con el auto. Al saber que iba a encontrarse con su amante, subí a mi habitación con el llanto entre los ojos, rompiendo todo a mi paso. Al mirar mi rostro en el tocador del espejo, una sombra fue saliendo de las partes fracturadas. Entonces se escuchó una voz que me dijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ruidos estruendos comencé a oír por toda la casa a tal grado de salir corriendo de ese lugar. Asustada, corrí para irme de la habitación, pero resbalé con un juguete que estaba en el suelo, perdiendo el conocimiento. Entre la pérdida de conciencia miré a mi esposo que se besaba con su amante y los dos se reían de satisfacción. Quise llegar hasta donde estaban, pero esa sombra me detuvo del brazo. Al voltear para ver quién era, claramente miré que se trataba de una mujer mayor como de 80 años. Debes darles una lección, me dijo susurrando. ¿Cómo? Si estoy tan dolida, le contesté. Yo te ayudaré a calmar tu dolor, pronto ya no sentirás nada, respondió. Sí, por favor, quítame esto que me está matando, le dije desesperada. En esos momentos desperté en el suelo con un fuerte dolor de cabeza. Me bañé y fui por mi hijo a casa de su abuela. En el camino recordé la imagen de Luis con su amante. Entonces me desvié de camino, llegando hasta un pequeño pueblo donde era famoso porque ahí vivía gente que hacía brujería. Al llegar a la casa de la señora Amalia, toqué 2 veces, pero nadie salió. Después de varios intentos, la voz de un hombre me interrumpió. Sí, ¿quién es?, preguntó. Busco a la señora, le contesté. Ella no se encuentra, regrese luego, me dijo un poco enojado. Me di la vuelta para continuar el camino que me llevaría a recoger a mi hijo, pero después, a lo lejos, miré que doña Amalia venía caminando. La saludé, pero ella con una expresión de sonrisa en su rostro, susurró cerca de mi oído. Ya sé a qué viniste, te he estado esperando. Me dejó pasar a un pequeño cuarto que se encontraba en su casa. Ahí había un altar con velas y veladoras encendidas, algunas rojo y otras blanco.
Después me pidió que me sentara en una vieja silla de madera, donde miré que tomaba de aquel altar varias sustancias y polvos de frascos y pequeñas bolsas. Cuando terminó, se dio la vuelta hasta donde estaba sentada y con una expresión de sonrisa me puso una pequeña bolsa en mi mano. «Listo, le darás de beber esto a tu esposo y a su amante. Con ello será suficiente». Las palabras de doña Amalia me hicieron sentir mucho mejor. En ese momento me fui a casa y esperé que regresara Luis de su cita romántica con esa mujer. Le preparé la cena sin cuestionarle nada, pues en el fondo sabía que muy pronto le iba a hacer pagar su infidelidad. Seguí las indicaciones que me dijo al pie de la letra. Sin darse cuenta, él se bebió la poción de doña Amalia en su café. Cuando terminó, se fue a dormir sin probar nada de la cena y entonces yo tuve que pensar en cómo iba a darle la sustancia a su amante. A la mañana siguiente, la cité de manera anónima en una cafetería que estaba muy cerca. Ella no sabía que se trataba de mí. Cuando llegó, me acerqué a ella sin cuestionarle ni reclamarle nada, solo quería entablar una conversación de mujer a mujer. Solicité a la mesera que nos sirviera 2 tazas de café. Ella me miraba sorprendida porque no estaba reaccionando como las esposas celosas. En un principio no dije nada, solo intercambiamos miradas. Luego yo comencé la charla preguntándole por qué Luis la había elegido a ella. Nayeli, sin saber qué responder, tardó unos minutos para darme su respuesta, pero solo dijo que no sabía qué había sucedido. Una mueca de desprecio se formó en mi rostro, haciendo caer un vaso con agua que estaba cerca, ocasionando que ella se mojara el pantalón que traía puesto y por ende tuvo que ir al baño. Yo aproveché para vaciarle la sustancia en su taza de café y cuando regresó le pedí que no se fuera, que continuáramos la charla. ¿Él te ama?, le pregunté, mirándola a los ojos. No lo sé, me contestó. Tú eres su esposa, me dijo que jamás te iba a dejar. ¿Y tú, lo amas?, le respondí. Realmente estoy muy enamorada de él, me contestó. ¿Lo dejarías si te lo pido?, le pregunté. No puedo, al menos que él me lo pida, me respondió al final, levantándose de la mesa, pero ya se había tomado la taza de café. A la mañana siguiente miré que Luis no se levantaba de la cama, se quejaba de un dolor que le impedía moverse. Muy asustado gritó con desesperación al ver que sus piernas no le respondían, que había quedado inválido de la noche a la mañana. Desconcertada, lo llevé al médico para que le hicieran un estudio, pero después de varios días, el diagnóstico arrojaba que no tenía ningún padecimiento, pero seguía sin poder moverse. Miré su desesperación por poder caminar. Ya habían pasado varios días que estaba en casa sin poder salir a ver a su amante. En unos segundos me di cuenta de que trataba de comunicarse con ella, pero no obtenía respuesta. Al pasar una semana se dio por vencido y no volvió a buscar a Nayeli. De ella tampoco supe nada hasta que decidí buscarla. Al llegar a su domicilio, la vecina me informó que había sufrido un fuerte accidente de auto. Alguien la arrolló al cruzar la carretera y quedó inmovilizada de todo el cuerpo. Expresando una mueca de satisfacción, me retiré a mi casa para llegar con mi esposo. Estaba tan feliz porque al fin iba a ser solo para mí. Cuando entré a mi casa, miré que la puerta estaba abierta. Al escuchar ruidos que venían de la cocina, corrí dejando mi bolsa en la entrada. Pero mi asombro fue mucho mayor cuando miré que justo a un lado del fregadero había 2 muñecos vudú con las fotos de Luis y de su amante. Se encontraban atados de todo el cuerpo,
pero el de Luis solo tenía un lazo enredado en las piernas. Al desatar un nudo, escuché que mi esposo gritó porque podía mover las piernas. Entonces me di cuenta de que ese muñeco era el responsable de su padecimiento. Sin pensarlo 2 veces volví a atar el nudo en el muñeco y cuando tomé el que pertenecía a su amante, una nota cayó al suelo que decía: «Listo, hija. Con esto podrás controlar a la perfección a tu esposo. De ti dependerá que él vuelva a ser libre o se queda a tu lado para siempre». Sonriendo le di las gracias a Amalia, quien en realidad era mi madre. Ella sabía lo que me estaba sucediendo y aunque no le decía nada, supo cómo ayudarme. A partir de ese momento, pude controlar la vida de mi esposo. Jamás dejé que fuera libre para irse con su amante nuevamente. Por su parte, con ella me divertí durante mucho tiempo. En ocasiones le daba esperanzas de moverse, pero disfrutaba verle la cara de decepción cuando se daba cuenta que jamás volvería a levantarse de aquella cama. Al paso del tiempo miré a Luis más acabado, pero me hacía sentir feliz al tener el control de su vida y de su cuerpo. Sin embargo, una noche cuando me encontraba tomando un baño caliente, escuché que abrieron la puerta y algo cayó al suelo. Me puse una toalla asomándome por la puerta para preguntar quién andaba ahí. Pero mi sorpresa fue demasiada al ver justo en la puerta de mi casa a esa viejita que miré mis sueños. Tenía la cabeza agachada y algo sostenía en su mano. Al preguntar quién era, ella levantó la cabeza y dejó que le mirara su rostro horripilante. Echó una carcajada y mostrándome los muñecos vudú, se esfumó en el espacio a través de una masa de humo negro. Aquel humo comenzó a envolver mi cuerpo y en cuestión de segundos fue desapareciendo, metiéndose en mi nariz. Quise apretar la respiración para no inhalarlo, pero era imposible y al cabo de unos segundos el espectro ya no estaba. Miré mi rostro en el espejo que era diferente. Un extraño brillo salió de mis ojos y al ver que en mis manos seguían aquellos muñecos, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Desaté los lazos que los ataban. Al mirar a mi esposo que ya podía caminar, con un solo resplandor de mis ojos, me pidió perdón de rodillas. Por otro lado, su amante recuperó la movilidad y se fue lejos de la ciudad. No se supo nada de ella. Pero al cabo de unos meses, me enteré de que había contraído matrimonio con un hombre mucho mayor que ella y la golpeaba. Me di cuenta que se habían cumplido mis deseos. Todo lo que deseaba se hacía realidad de la noche a la mañana. De esta manera vivía los años siguientes, torturando a mi querido esposo. Le hice sentir una basura y terminaba rogándome y suplicándome que no lo dejara. Por más que intentaba sacarme de su cabeza, no podía, porque a partir de ese momento yo tenía el control de su vida. Y hasta la fecha, sigue bajo mi mando como el perro que siempre fue, y por ende se convirtió en mi mascota fiel. Quisiera que escucharan algo que les tengo que contar y que ha sido muy difícil para mí animarme a compartir con todos ustedes. Y es que en ocasiones las personas se llegan a obsesionar y aferrar con todas sus fuerzas a quien creen amar. Pero definitivamente no es amor y eso es algo que Fabián nunca entendió. Viví durante largos años en tranquilidad, en un pueblo como los lugares donde radican ustedes. La gente se conocía la una a la otra y los vecinos solían ser muy amables. En ese entonces vivía con mi mamá y mis hermanos, pero con el paso del tiempo yo tuve la necesidad de sentirme amado y acompañado. Entonces, fue aquí donde inicié varias relaciones con algunas mujeres.
donde al final pude decidirme formar una familia con quien consideré la chica adecuada. Para ese tiempo yo tenía 25 años, pero la gente decía que parecía de 20. En realidad no aparentaba la edad que tenía y la mujer que era mi esposa tenía 18 años. En nuestra vida juntos pasamos pruebas de todo. Yo no sabía lo difícil que era vivir en pareja, porque no es lo mismo cuando estás en un noviazgo. Por esa razón comenzaron a surgir las diferencias entre Rosy y yo. Con todas esas dificultades, decidimos continuar con la vida en pareja, pero por extrañas razones de la naturaleza, no podíamos tener hijos. Bueno, eso al principio fue un factor clave para el declive de la relación, pero con el paso de los días, yo le dije a Rosalía que trabajaría muy duro para someternos a un tratamiento. Y bien, hasta aquí espero no haberlos aburrido contándoles una parte de mi historia, pero enseguida viene lo escalofriante de este relato, y lo describo de esta manera. Bueno, todo comenzó un sábado. Lo recuerdo muy bien porque me encontraba de regreso a mi casa. Para ese entonces, yo trabajaba en una tienda de mercado llevando todas las cuentas. Al dueño le gustaba mi desempeño en el trabajo. Entonces, conforme pasó el tiempo, logré incrementar mi sueldo para vivir sin preocuparme por el pago de las cuentas. Ese día, que ya eran las 4 de la tarde, iba en el autobús y me bajé en una esquina del centro del poblado. Yo tenía que caminar todavía 30 minutos para llegar a mi humilde casa, pero como ya estaba acostumbrado, eso no me importaba. Utilizaba mis audífonos para ir escuchando música y no sentir la fatiga en el trayecto del camino. Pero justamente en esa tarde, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Porque mientras me acercaba caminando a mi casa, por mi descuido, choqué con un muchacho que venía de frente. «Discúlpame, no te vi, venía distraído», le dije. El joven me sonrió diciendo que no había cuidado, que él tampoco se fijó cuando iba caminando. Era un chiquillo como de 18 años, tenía el pelo negro medio chinito y era de cuerpo esbelto. Se me quedó mirando sin decir nada por unos segundos, situación que me puso incómodo porque me sentía muy extraño. Luego le dije que tenía que irme y me disculpé otra vez, entonces seguí mi camino. Sentí que el muchacho permanecía aún de pie en el mismo lugar sin moverse y justo cuando volteé la cabeza tenía razón, él seguía ahí. Cuando lo miré, formó una sonrisa en su rostro, haciéndome seña de saludo con una de sus manos. No le di importancia a aquel muchacho tan extraño, aunque se veía diferente a los demás chicos de su edad. Su piel estaba muy blanca, casi podía jurar que había usado maquillaje. Me sentí un poco confundido con ese encuentro, tanto que al poco tiempo que me faltaba por recorrer para llegar a mi casa, no se me quitaba de la mente su expresión facial. Pensé en muchas tonterías que no tenían coherencia ni tampoco sentido. Quise olvidar lo sucedido y me recosté un rato en mi cuarto. Minutos después, Rosalía me llamó para comer. Había preparado un delicioso mole verde. Estando en la mesa, degustaba la comida, pero después no supe por qué recordé a cada momento a aquel muchacho. En verdad me había causado una gran impresión. Tal vez fue su manera de mirarme, tan extraña que hasta cierto modo me dio algo de miedo. Pero ya no quise seguir dándole importancia y cuando terminamos, le dije a mi esposa que nos sentáramos a ver unas películas para descansar un rato. Pasamos un momento muy ameno. Hacía tanto tiempo que no teníamos una convivencia de esa manera, tan sana y sobre todo sin peleas.
Los dos pensamos lo mismo, que decidimos salir por la noche a cenar fuera, en un pequeño restaurante que estaba justo en el centro del municipio, como a 50 minutos. Le pedí a uno de mis primos que vivía justo a la vuelta de mi casa que me prestara su motoneta. Entonces, en ese transporte nos fuimos. Llegamos hasta el centro. Había mucha gente comiendo en puestos de tacos y hamburguesas. En esos momentos, Rosalía dijo que se le antojaba comer pizza. Entonces, olvidamos lo del restaurante y en un pequeño local nos sentamos a ordenar para los dos. Cuando nos sirvieron lo que ordenamos, miré que la persona que nos atendió era el mismo joven que había mirado en la calle por la tarde. Cuando me vio, me saludó. Entonces, Rosalía preguntó si ya nos conocíamos. Hola, mi nombre es Fabián. Se sentó en la mesa con nosotros, pero miré que era uno más de los empleados de aquel local de pizzas. Sentí algo de incomodidad porque ese chico tenía algo que no me convencía. Era como si no soportara su presencia. Sin embargo, creo que a mi esposa le había parecido todo lo contrario, porque hasta lo invitó a compartir la mesa con nosotros cuando el muchacho ya se había desocupado. Ella comenzó a charlar durante un rato con el chico y no sé por qué no me puse celoso. Al contrario, parecían dos amigas que estaban platicando. Y es que la verdad, desde ese momento miré que Fabián no tenía gusto por las mujeres. Al saber que no tenía de qué preocuparme por mi esposa, Fabián comenzó a frecuentarnos en nuestra casa. Él venía de manera constante a comer con nosotros porque decía que se había mudado al mismo pueblo, pero que vivía justo en el centro por donde se encontraba el auditorio de la comunidad. El chico era demasiado amable, ayudaba en cualquier cosa. Si Rosalía estaba cocinando, él se ofrecía a poner la mesa y cosas así. De ese modo se fue ganando la confianza, principalmente de mi esposa. Pero debo confesar que cuando estaba solo conmigo, sentía que intentaba coquetearme de algún modo, porque en varias ocasiones se me acercó demasiado intentando besarme. Y bueno, como ya se había hecho muy amigo de mi esposa, no quise contarle nada para no generar algún problema. Ella al parecer lo estimaba. De igual manera, obviamente ya nos había confesado su preferencia sexual. Pasaron los días, las semanas y unos meses, donde todo estaba hasta cierto modo tranquilo. Rosalía consideraba demasiado a Fabián, que un día le propuso que se quedara a vivir con nosotros. Sinceramente me molesté mucho, porque ella no podía tomar una decisión que implicaba en demasiadas cosas. Invitar a alguien más a compartir la casa iba a generar problemas. Ay, será solo por un tiempo, lo acaban de correr del cuarto que rentaba, decía mi esposa conmocionada. Le respondí que no estaba bien que entrara a nuestra casa para quedarse a vivir, pero quizás podíamos ayudarlo a buscar otro lugar en donde pudiera instalarse. Ella insistió mucho para que le permitiera quedarse durante unos días, y como se había encariñado con él, no pude oponerme. Pero le aclaré que solo serían por unos días hasta que pudiera mudarse a otro lugar. Como era de esperarse, a partir de esos momentos comenzaron los problemas. Yo me sentía algo sofocado porque ya me había dado cuenta de sus intenciones conmigo. Fabián no comprendía que no iba a poder corresponderle porque a mí sí me gustaban las mujeres. Pero una noche todo se salió de control cuando llegó de sorpresa en el momento en que miraba una película. Me tapó los ojos por detrás y aunque le dije que por favor no me molestara, sentí que no quería dejarme en paz. «Basta, Fabián», le dije alterado, pero él quitó sus manos de mis ojos, rodeó el sillón donde estaba sentado e intentó acercarse a mí. «¿Qué te pasa? Eres un estúpido», le dije, dándole un fuerte golpe en la cara.
Fabián cayó al piso con el labio partido y en esos momentos fue llegando mi esposa que había salido a visitar a su mamá. Al ver nuestra discusión, corrió inmediatamente a levantarlo del suelo. «Pero, ¿qué te pasa?», me dijo muy enojada. Yo no le pude contestar nada porque en realidad estaba dudando que me creyera. Sin embargo, cuando Fabián se estaba levantando del suelo, se acercó a mí y con una furia que salía de sus ojos, me dijo: «Te vas a arrepentir». Rosalía intentó detenerlo para preguntarle lo que había pasado, pero Fabián estaba tan enojado que se fue de la casa sin decir nada, mientras yo le dije a mi esposa: «Ven, siéntate, tenemos que hablar». Ella al momento había ignorado por completo mis palabras y eso ocasionó que yo sintiera una rabia y coraje al sentir que le importaba más su amigo. Le conté todo lo que sentía con la presencia de Fabián hasta ese vergonzoso momento. Pero mientras iba relatando lo sucedido, miré en los ojos de Rosalía que no quería creerme porque le tenía mucho cariño a su amigo. Sin embargo, después de haber terminado y contar cada detalle de lo sucedido, a ella no le quedó remedio que confiar en lo que le estaba diciendo. A partir de ese entonces, comenzaron a suceder cosas raras en mi casa. Olores extraños inundaban la atmósfera de mi hogar. Y aunque limpiábamos a cada rato, seguía oliendo bien feo, sobre todo como a las 3 de la tarde en adelante. Llamé varias veces al señor de plomería para revisar las tuberías del drenaje, pero todo estaba en orden. Sin embargo, un día cuando me levanté, ya no soporté más ese olor horrible y comencé a revisar por cada uno de los rincones. No sé cómo, me acerqué a donde estaba la cocina, junto al fregadero. Ahí había 2 puertas grandes donde Rosalía guardaba unos trastes. Pero de ese mismo rincón salió ese olor horrible que no podía contener, pero que debía averiguar de qué se trataba. Cuando abrí las puertas, salió como una especie de corriente de aire. Luego quise vomitar de lo espantoso que olía, y ahí adentro había algo hasta el fondo. Corrí por mi teléfono celular para alumbrar con la lámpara, y mi sorpresa fue tan grande cuando vi en el interior el cadáver de 2 gatos muertos de color negro. Estaban atados de las 2 patas y se notaban signos de tortura. Quise sacarlos, pero estaban en proceso de descomposición y el olor para mí era intolerable. Sin embargo, en esos precisos momentos se me vino a la mente la imagen de Fabián, aunque nunca supe por qué. Le grité a mi esposa para que me ayudara a recoger los animales y echarlos en una bolsa negra para la basura. No obstante, ella nunca apareció. Es más, creo que no se encontraba dentro de la casa porque cuando la busqué no respondió a mi llamado. Recogí los cadáveres tapándome la nariz con un cubrebocas. Durante esos segundos aguanté la respiración lo más que pude para limpiar toda la cocina y eliminar ese olor fétido. Tiempo después, me recosté por unos segundos en mi cuarto. Estaba a punto de quedarme dormido cuando de pronto escuché que algo cayó en el suelo. Era como si un cristal se hubiera roto. Salí para ir a revisar de dónde pudo haber venido aquel ruido. Y para mi sorpresa, justo dentro de la cocina, ahí estaban 2 gatos caminando por el fregadero, idénticos a los cadáveres que había tirado a la basura. Me miraron con 2 ojos brillosos y dieron un maullido que me llegó hasta el fondo de mis oídos. Luego se echaron a correr por toda la casa y lo más increíble fue que nunca los encontré por ningún lado. Creo que me estaba volviendo algo loco. La imagen de Fabián no se me quitaba de la cabeza.
entre más lo recordaba, sucedían cosas demasiado extrañas. Aunque les confieso que yo no creía nada de cosas de terror, en apariciones y demás, pero en esa ocasión mi pensamiento estaba cambiando. «¡Malditos gatos!», exclamé molesto al ver que no podía encontrarlos, pero en ese instante apareció Rosalía con una bolsa llena de compras. Me miró con sorpresa, preguntándome qué estaba sucediendo. Entonces yo le respondí: «Entraron unos gatos a la casa y no los encuentro». «¿Cuáles gatos, cariño?», preguntó al final. Ya no quise dar explicaciones. Después de eso, le comenté sobre el extraño olor fétido que ella no alcanzaba a percibir. Minutos después, nos sentamos a la mesa para comer lo que se había preparado, pero noté a mi esposa muy extraña, como seria conmigo. Casi no me dirigía la palabra y era muy cortante cuando le intentaba hacer plática. Obviamente yo sabía la razón de su molestia, entonces, al ver su actitud, la verdad que ya no aguanté, entonces le comencé a reclamar. «Estás así por tu amiguito, ¿verdad?». «Estás imaginando, solo estoy cansada». «Pues a mí no me vas a engañar, ya te dije cómo se comportó conmigo, y aún así lo estás considerando demasiado». Me levanté de la mesa furioso. «Creo que exageraste demasiado las cosas», me dijo, dándose la vuelta para ir a la cocina. Me sentí algo incómodo y también muy decepcionado por la actitud de Rosalía. A pesar de haberle dicho lo ocurrido, ella prefería considerar a su amiguito. Y bien, ahí empezaron varios problemas entre nosotros. Veía que nunca estaba en la casa cuando yo llegaba de trabajar. Le hablaba por teléfono, pero no contestaba mis llamadas ni tampoco mis mensajes. Pero un día, cuando sucedió lo mismo, que no la encontré en casa, me fui para la calle a comer algo porque tenía mucha hambre. Y en esos momentos miré a lo lejos en un local de tacos a Rosalía, que estaba con alguien, pero no identifiqué a la persona. Me acerqué un poco más para ver con detenimiento, y al darme cuenta que estaba con Fabián muy alegre, no podía creerlo después de lo que había pasado entre nosotros. Enojado, me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo allí, pero ella, en vez de reaccionar de la manera en que esperaba, solo me respondió: «Pues ¿no estás viendo?», y siguió comiendo muy a gusto con su amiguito. Intenté en recurrentes ocasiones hablar con ella sobre mi sentir con respecto a la relación que llevaba con Fabián, pero ella no me daba ninguna respuesta. Sentía que había dejado de quererme, o quizás Fabián tenía mucha influencia sobre la actitud de Rosalía conmigo. Con el paso de los días todo fue empeorando. Las peleas en nuestra relación eran de manera recurrente y hubo una ocasión en que ella se alteró demasiado y terminó golpeándome. Por supuesto me contuve todo el tiempo porque yo era incapaz de lastimar a una mujer, mucho menos tratándose de mi esposa, porque la amaba demasiado. Una noche, llegando de trabajar, la encontré sentada en el sillón mirando la televisión. Le dije que había llegado, pero ella me ignoró por completo. Esperaba que me diera de cenar porque tenía demasiada hambre, y cuando le pregunté si había hecho algo de comer, no supe qué pasó, que Rosalía se alteró demasiado y comenzó a decirme: «Yo no soy tu criada, sírvete tú». Al escuchar sus palabras me dolieron tanto que decidí salirme de la casa para refugiarme en un pequeño bar que abrieron en la salida del pueblo. Me quedé ahí bebiendo hasta la medianoche. Tenía una sensación de tristeza porque no entendía el comportamiento de mi esposa. Era más que obvio que ella ya no estaba a gusto con mi presencia, y aunque me costaba reconocerlo, al fin logré tomar la decisión de hablarle sobre lo que estaba sintiendo. Sin embargo, cuando miré la hora en mi celular,
Eran exactamente las 12:15 de la mañana. Ya había bebido demasiado, pero aún sentía que podía caminar para llegar hasta mi casa. En esos momentos, alguien me detuvo del brazo y al levantar la mirada, era un señor como de 45 años. Tenía un aspecto de campesino porque traía un sombrero de paja, huaraches y un cotón. El señor se acercó y me dijo: «Espera un segundo». Yo lo volteé a ver desconcertado, pero como ya estaba medio borracho, entonces esperé por cortesía para saber qué se le ofrecía. Aquel señor se sentó en la misma mesa donde yo estaba bebiendo. Pedí una última copa de alcohol para escuchar lo que tenía que decirme, pero antes miré que le sirvieron un vaso de mezcal y de un jalón lo bebió todo hasta el fondo. «¿Está usted bien?», le pregunté asombrado. «Sí, no se preocupe, solo es para soltar la garganta», me dijo. «Bueno, déjeme decirle que a usted ya lo trabajaron bien fuerte y lo tienen bien amarrado para que no se resista». «¿De qué está hablando? No comprendo». «Le echaron maldiciones. Pues, bueno, para que me comprenda, le hicieron lo que nosotros le llamamos brujería. Eso es malo, lo vienen trabajando con el que no es bueno», me dijo totalmente convencido. Al principio no le creía, pero aquel señor me fue diciendo cosas que solo yo sabía y justamente estaban pasando en mi relación con Rosalía. Y de esta manera, estando algo borracho, no sabía qué creer. Después de 1 hora de charla, al final me dijo: «Ven a mi casa mañana, está pasando el panteón, enfrente de los lavaderos, donde hay 2 cedros grandes». Al escuchar las palabras de aquel hombre, a la mañana siguiente fui a verlo hasta su casa. Ahí me mostró lo que me estaban haciendo y describió a los gatos que había encontrado en el mueble de la cocina. También me dijo todo lo que sucedía en casa, las peleas con mi esposa y el olor fétido que inundó la atmósfera. Todo eso, el señor lo sabía muy bien, y después de haberlo escuchado, mi mentalidad cambió por completo. Al final de todo lo que me había dicho, él aseguró que nada era lo que parecía y que todo venía siendo una mentira para tapar la verdadera realidad. No entendí exactamente sus palabras, pero también añadió al final que a partir de esos momentos iba a llevarme una gran sorpresa que quizás me llevaría tiempo superar. Me fui a casa después de haber pasado casi medio día con el señor. Había olvidado decir que falté en esa ocasión al trabajo, pero como no me sentía muy bien, decidí regresar a mi casa. En el camino pensaba hacer las paces con Rosalía, así que compré unas hamburguesas con papas porque sabía que era su antojo favorito. Eran aproximadamente la 1 de la tarde. En el camino me detuve a comprar 2 micheladas porque hacía mucho calor y pensando en llegar a casa para tratar de arreglar de la mejor manera las cosas. Cuando entré, todo estaba en silencio, los trastes no se habían lavado y estaba algo desordenada la sala de la casa. Dejé las hamburguesas en la cocina para ir a mi habitación a cargar mi celular, pero cuando abrí la puerta de la habitación, dejé caer mi móvil de la impresión. Miré a Rosalía con su amigo Fabián. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. En realidad, ese chico no era homosexual y todo este tiempo ambos me estuvieron engañando. Me acerqué para darle un fuerte golpe a Fabián, que salió desnudo de mi casa. Rosalía estaba enredada en la sábana y con la cabeza agachada comenzó a suplicar que la perdonara. Pero al enterarme de la verdad, no quería que se me acercara. El amor que sentía por ella ahora se había convertido en odio y rechazo.
Se levantó de la cama para arrodillarse ante mí. Me suplicó que la perdonara porque según no sabía lo que estaba haciendo. Me alejé de la habitación para irme a encerrar en la cocina y sentado en el comedor comencé a llorar desconsoladamente. Sin embargo, en esos precisos momentos, miré justo arriba en la alacena donde estaba la despensa un hilo rojo que estaba colgando. Lo jalé y miré que salió un rollito de papel atado con ese hilo. Al principio sentí un pequeño ardor en la yema de los dedos. Después desaté el hilo y mi sorpresa fue haber mirado mi propia foto que tenía letras escritas y unos alfileres cruzados. Después de hallar esa fotografía, corrí hasta la casa de ese señor para mostrarle y que me explicara. Me dijo que me habían hecho un trabajo de brujería para que lograra creer en una mentira. En realidad, Fabián no era homosexual como parecía, porque él y Rosalía eran amantes desde antes de que yo me casara con ella. Supe después con ayuda de ese señor que intentaron terminar con mi existencia porque deseaban quedarse en mi propia casa. Después de descubrir todo, el señor de nombre Rogelio me ayudó a liberarme de esas malas energías que ya tenía encima de todo mi cuerpo. Porque enfermaba todo el tiempo, no tenía dinero y a veces no me pagaban en mi trabajo. En mi casa podía sentir presencias por todos los rincones, pero eran más fuertes en el baño, por eso dejé de bañarme diario y lo hacía cada 4 días por la mañana. La soñaba a ella y a Fabián de manera constante, pero un día el señor Rogelio llegó de sorpresa a mi casa, me dijo que tenía algo bien importante que decirme. Se trataba de Rosalía, debía tener cuidado con ella porque estaba dolida por haberla corrido de mi casa y planeaba desquitarse conmigo de una u otra forma. Rosalía había fracasado con Fabián, él comenzó a golpearla y le era infiel con muchas mujeres. Entonces, mi ex esposa quería volver conmigo de cualquier manera. E intentó hacer que yo cayera en sus trabajos de brujería cuando me invitó a un refresco y deseaba que yo lo tomara a fuerza. Recordé las palabras del señor Rogelio de no aceptar nada que viniera de ella, porque iba a seguir haciendo lo posible para que regresáramos. Y bueno, hasta la fecha no la he visto, pero hace 3 días por la mañana me mandó un mensaje para decirme que estaba enferma y si podía ir a verla a su casa. Pero díganme una cosa, ¿ustedes irían a verla? Aún no le he respondido al mensaje, pero créanme, aún no sé qué hacer.